Mis hermanos y mis hermanas, buenas tardes, Dios les bendiga. Quiero desearles a todos un feliz sábado, que Dios esté con cada uno de nosotros y que podamos estar listos para recibir el día del Señor y junto con este precioso sábado, tener también la bendición de nuestro Padre Celestial. Es el momento de el tema de este viernes 3 de abril, viernes de noche, ya comenzando el sábado, y quiero compartir con ustedes algo referente al ayuno. Recuerden que mañana tenemos día de ayuno y oración. Juntos como iglesia estaremos en un momento de consagración para pedir a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para comenzar y entonces pasaremos al estudio de la palabra del Señor. Bendito Padre que estás en el cielo, santo, santo y santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque hasta hoy estamos bien y podemos, Señor, ver tu mano poderosa como nos guía. Vamos a estudiar tu palabra en esta hora y pedimos sabiduría de lo alto, de manera que estas palabras lleguen a nuestro corazón y podamos hacer una entrega total y verdadera. Nuestro compromiso contigo sea más firme, nuestra fe sea incondicional y duradera. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo donde quiera que estén reunidos en familias, que cada uno pueda sentir el toque de tu mano, cómo nos ayudas, cómo, Señor, nos amas, cómo nos perdonas. Acompáñanos, Señor, en este estudio y en nuestra reunión en familia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Daniel, ya que, como he dicho, mañana tendremos ayuno y oración, sábado 4 de abril, entonces nos corresponde hablar acerca del ayuno y ver los aspectos que nos interesan para recibir el máximo beneficio acerca de esta buena costumbre que las Escrituras nos enseñan. Este hábito del ayuno debe formar parte de nuestra vida. Sin embargo, quiero compartir con ustedes lo que las Escrituras enseñan en este capítulo a través de la experiencia del profeta Daniel acerca del ayuno. Dice así Daniel capítulo 10, versículo 1: En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Daniel ya estaba en los tiempos cuando los persas dominaban el mundo. Babilonia ya había caído y ahora los medos y los persas eran el reino dominante en esa región y por supuesto en el mundo conocido. Dice aquí la palabra del Señor que el conflicto era grande. ¿A qué conflicto se refiere? Pues al conflicto que él precisamente estaba viviendo. Ustedes recuerdan que en la profecía de Jeremías se decía que el pueblo de Israel iba a regresar nuevamente a Jerusalén. Pero para que ellos pudieran regresar, Dios iba a utilizar al rey en turno para que emitiera un decreto y ellos pudieran ir a su tierra, ser repatriados nuevamente a Jerusalén y a sus ciudades. Realmente esto no se había llevado a cabo, como ya hemos estudiado en la lección, y por eso Daniel estaba preocupado, porque había fuerzas que se oponían a que este decreto se diera y había un conflicto entre sí o no era el momento de que el pueblo de Israel regresara. Daniel estaba muy pendiente de eso porque profecía y también estaba en un lugar donde le permitía saber todos los movimientos políticos que tenían que ver con el reino y por supuesto con el bienestar de su pueblo. Dice que el conflicto era grande y vamos a ver de qué se trata. Dice el versículo 2: En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Versículo 3: No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vemos aquí a Daniel
tomando un ayuno a causa de la suma preocupación que él sentía porque su pueblo ya regresara a Jerusalén. No se había llevado a cabo, como dijimos, y él cuanto deseara que este decreto saliera. Sin embargo, él no se quedó con los brazos cruzados, no se quedó nada más como espectador, sino tomó parte activa en ese conflicto, porque no somos nosotros meros espectadores como quien va a ver un partido de fútbol. Nosotros estamos en la jugada, estamos involucrados en este conflicto entre el bien y el mal. Conflicto que dice este pasaje que era grande. El conflicto se desarrolla en 4 dimensiones. Primero, el conflicto se desarrolla a nivel cósmico, a nivel universal. Satanás se rebeló en el cielo y por lo tanto esa rebelión afectó a todo el universo. Después ese conflicto se vino a la tierra y la segunda dimensión de este conflicto es un conflicto mundial. Afectó a todo el planeta Tierra. Luego ese conflicto pasó al tercer nivel, que es el nivel personal. Cada uno de nosotros ha experimentado dentro de sí la lucha entre el bien y el mal. Por eso este nivel es el que más comprendemos cómo se lleva a cabo esta lucha. Y luego el conflicto pasó también a ser de nivel celular. Tenemos ahora en el mundo un conflicto acerca de un virus. Realmente hay una lucha dentro del propio cuerpo a nivel microscópico, a nivel celular que nosotros no vemos. Las células buenas luchan contra las malas y estamos en espera a ver qué gana en el cuerpo. La enfermedad a veces vence o a veces el hombre se puede recuperar de algún mal que ha recibido. Dice la palabra del Señor a través del profeta Daniel que era grande y por eso él dedica un tiempo. Este tiempo eran 3 semanas. ¿Y qué hizo Daniel? Leo nuevamente el versículo 3. No comí manjar delicado. Dice Daniel, no entró en mi boca carne ni vino, no me ungí con perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Podemos entender, basado en este texto, que Daniel no estaba realizando el ayuno que le llamamos de abstinencia total. Podemos comprender, hermanos, que hay 2 tipos de ayuno principales, el ayuno total y el ayuno parcial. En este caso, Daniel no estaba realizando un ayuno total, porque de lo que se abstuvo fue de manjares delicados, de carne, de vino, y tampoco se ungió con aceite. El ayuno que más conocemos nosotros es el ayuno total, ayuno que hizo Moisés, que hizo Jesús, donde no se probaba alimento. Ese es un tipo de ayuno muy válido que nos puede ayudar a fortalecer nuestra relación con Dios. Y de hecho nosotros sabemos que uno de los propósitos del ayuno es que nosotros aprendamos. Uno de los principales propósitos del ayuno es que aprendamos a dominar nuestros impulsos, tengamos dominio propio. Recuerdan ustedes que la tentación allá en el Edén fue a través del apetito. Satanás tentó a nuestros primeros padres con el apetito y ellos cayeron. Y desde entonces Satanás ha atentado a todos los seres humanos por el apetito. Así que si somos capaces de ser temperantes, de dominar el apetito, bueno, estaremos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. De hecho, Jesús ganó la victoria en el terreno donde nosotros, los seres humanos, la perdimos. Fue en el terreno del apetito. Por eso Satanás tentó a Jesús diciéndole, bueno, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús había ayunado durante 40 días y tenía hambre, por supuesto, y Satanás beneficiarse a sí mismo. Quería Satanás que el apetito dominara a Jesús, pero Jesús fue temperante, Jesús fue fuerte y pudo entonces
vencer. Tremenda tentación la que Satanás le presentó a Jesús. Entonces, uno de los propósitos del ayuno es ese. Por supuesto, crecer espiritualmente, tener la mente lúcida, no estar atiborrados de alimento, tener mejor salud. Bueno, hay múltiples beneficios del ayuno, pero yo quisiera ahora hablar del ayuno de Daniel. Este ayuno que Daniel hizo es un ayuno parcial, porque no se abstuvo totalmente de alimentos, sino de los alimentos que él menciona como manjares delicados. En nuestro tiempo pudiéramos decir que esos manjares delicados pudieran ser cosas muy dulces, cosas muy saladas, cosas muy picantes, que son las cosas más sabrosas, las cosas que tienen más grasa. Yo creo que si quisiéramos hacer un ayuno como el de Daniel, bueno, nos abstendríamos de ese tipo de estimulantes, ¿sí? Eh, Hay un buen consejo aquí para nosotros. Debemos evitar los estimulantes. Todo lo que contenga azúcar, mucha sal, mucha grasa y mucho picante. Creo que bastante vamos a avanzar en nuestra salud si nosotros nos abstenemos de esos estimulantes. Dice, por supuesto, no carne y no vino. Y se añade algo más, y no me ungí con perfume, dice el profeta Daniel. ¿Por qué no se ungió con perfume? Este ungimiento con perfume era para las personas que tenían la capacidad de comprar un perfume. Para nuestros días hoy el perfume es muy común, pero en el tiempo de Daniel no. Era para los altos dignatarios, para la alta sociedad, y entonces consideró que era innecesario. Era como un lujo ponerse algún perfume, y entonces dice él, esto ahora no lo necesito, no es indispensable para luchar esta batalla espiritual. Entonces también, aparte de su alimentación, Daniel se abstuvo de aquello que era innecesario. Y precisamente Dios nos ha llamado a un estilo de vida semejante al de Daniel, de despojarnos de aquello que nos estorba, dice el apóstol Pablo, de llevar una vida más sencilla, más ligera, de manera que las cosas de este mundo no dominen nuestra vida, sino nosotros tengamos con la ayuda de Dios el control de nuestros instintos, de nuestros gustos, de nuestra mente y de nuestros deseos. Entonces Daniel está en un espacio de 3 semanas haciendo un ayuno parcial, y que este ayuno le va a ayudar a comprender mejor la voluntad de Dios y a pedir a Dios que se lleve a cabo, que se cumpla ya la profecía. Cuando Daniel estaba en esto, en este periodo de 21 días, vemos que él muestra mucha perseverancia. Hermanos, ¿quién de nosotros por un tiempo así, como por 3 semanas, se ha dedicado a la oración constante como lo hacía Daniel? Casi no, nosotros somos poco perseverantes. Oramos un día por un asunto, 2 días, 3 días, una semana, mucho, pero luego nos cansamos. Pero mire Daniel, 3 semanas orando y teniendo esta dieta especial, esta dieta muy sencilla, y eso le ayudaba a tener comunión con Dios. Y por eso el Señor envía un ángel para que le pueda ayudar, y dice el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que voy a decirte y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Dice el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Escuche muy bien lo que le dice este ser celestial. Le dice a Daniel, desde el primer día que dispusiste a entender y a humillarte, fueron oídas tus palabras y yo he venido. Desde el primer día, ¿cuándo envió Dios al ángel para que pudiera ayudar a Daniel? Desde el primer día. ¿Y cuántos días tenía Daniel orando y ayunando? Tenía 21 días. ¿Por qué el ángel se había tardado tanto? De paso, quisiera hacer un comentario acerca de los ángeles. Hay una corriente muy conocida
Ya en el mundo algunos de ustedes tal vez lo han escuchado, que dice que hay que orarle a los ángeles, que hay que hablar con nuestro ángel personal, que hay que elevar oraciones a los ángeles. Esto no es bíblico, aunque pudiera sonar muy bonito hablar con un ángel, orarle a algún ángel, pedirle ayuda a algún ángel, eso no tiene ningún fundamento bíblico, porque aquí claramente en este pasaje se ve que Dios es el que envía al ángel, y Jesús dijo en la oración modelo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Todas las oraciones son dirigidas al Padre, no a los ángeles. Podemos pedir a Dios que envíe a sus ángeles, Él los va a enviar, ¿sí? Pero no está bien que nosotros nos dejemos llevar por algún pensamiento de que, bueno, hay que hablar con los ángeles, orar a los ángeles. No, las oraciones son al Padre en el nombre de Jesús, y podemos pedir que Él envíe a sus ángeles, porque aquí el Señor es quien envía al ángel, y el mismo ángel dice: yo he sido enviado, y por eso viene a ayudar a Daniel. Entonces decíamos, Daniel tenía 3 semanas orando y ayunando, pero el ángel parece que se tardaba. Daniel le pudo haber preguntado al ángel, el texto no lo dice, pero imaginemos que Daniel le hubiera preguntado: bueno, si tú me dices que desde el primer día que yo empecé a orar y me humillé delante de Dios, tú fuiste enviado, bueno, ¿por qué te tardaste 3 semanas? ¿Acaso desde el cielo a la tierra se hace 3 semanas? Dice el versículo 13, y estas son las palabras del ángel también, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí está la razón por la cual el ángel no llegaba pronto, porque alguien se le opuso. Y ya vimos que en la corte de Persia, el enemigo influenciaba a estos hombres para que no decretaran a favor del pueblo de Israel, ¿sí? El enemigo usa a las personas no consagradas. Así como Dios usa a las personas consagradas, el enemigo usa a las personas no consagradas para bloquear los planes de Dios. Y Satanás estaba usando a los príncipes de Persia. Y el ángel viene y se encuentra con las fuerzas malignas y comienzan a luchar. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 21 días. Daniel estaba orando y el ángel estaba luchando. Mire, en la misericordia de Dios nos ha mostrado como quien corre el velo y nos deja por un momento ver la guerra espiritual que se está llevando a cabo. Los ángeles de Dios luchan con los ángeles del enemigo, pero uno puede decir: ¿por qué? ¿Por qué los ángeles pueden resistir? Los ángeles de Satanás pueden resistir a los ángeles de Dios, porque ellos tienen poder, porque Dios no les ha quitado su poder. Y Dios permite que ellos usen su poder, porque Dios no es un Dios autoritario. Al final, Dios destruirá a los malignos. Pero mientras, el Señor les ha tenido muchísima paciencia. Y dentro de eso el Señor cumple su voluntad con cada uno de nosotros. Mire, Daniel estaba ayunando, orando 1 día, 2 días, 3 días, hasta el día 21. Él no se cansaba, él en ningún momento dijo: bueno, parece que Dios no me va a contestar, o ya he orado suficiente, o Dios no me escucha, o tal vez Dios no quiera que esto se lleve a cabo, o alguna cosa pudo haber pensado Daniel, pero no, él sigue orando, él está firme, él está luchando, él está entregando su corazón a Dios, él está pidiendo que Dios pueda obrar en favor de su pueblo. Entonces el ángel le dice eso: el príncipe de Persia se me opuso. Y escuchen ustedes cuándo terminó esta batalla, no la guerra. Terminó esta batalla que tuvo el ángel con las fuerzas del mal, representados por el reino de Persia. Dice que terminó cuando Miguel, sigue diciendo el versículo 13, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Quién vino? Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Jesucristo. ¿Cuándo?
Las fuerzas del mal dejaron de resistir, por así decirlo, dejaron pasar al ángel hasta cuando hizo presencia Miguel. El Señor Jesucristo tiene el supremo poder y la autoridad. Y delante de eso, las fuerzas demoníacas se tienen que hacer a un lado, tiemblan, huyen. Como allá el endemoniado Gadareno había sido tomado por los demonios y Jesucristo lo echó. Ellos le rogaban a él que los dejara entrar en los cerdos. Y entonces huyeron delante de la presencia de Jesucristo. Y por eso es Jesucristo quien viene a ayudar al ángel y entonces puede pasar y llega a fortalecer a su siervo Daniel. Mire qué tremendo. ¿No debiéramos nosotros considerar esto cada vez que pedimos sobre un asunto aquí en la tierra? Debemos tener suficiente paciencia. Por eso la primera característica del remanente de Apocalipsis es, aquí está, la paciencia. La paciencia es algo que nosotros debemos desarrollar. Dios sigue luchando, ¿sí? Dios sigue luchando por cada uno de nosotros con todas sus huestes angelicales. Dios permite que de alguna manera ellos sigan resistiendo, pero al final el Señor va a vencer y siempre el Señor va a cumplir su propósito a pesar de la oposición de Satanás. Y entonces el versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Y dice el versículo 20, Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El ángel le dice a Daniel: bueno, Daniel, yo he venido ahora a ti, pero tengo que irme. ¿Y a qué me voy? ¿A descansar? No, dice el ángel, tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. Otra batalla en esta guerra. El ángel le hace saber a Daniel que la guerra continúa. Ganamos una batalla, ganamos otra batalla, pero el enemigo sigue resistiendo hasta la gran batalla final, cuando el Señor por fin los va a destruir. A nosotros nos gustaría que esta guerra ya terminara. No, todavía habrá batallas que librar y nosotros como hijos de Dios tenemos que ir al frente, tenemos que humillarnos delante de Dios, así como Daniel. Y termina este capítulo de la siguiente manera, el versículo 21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Mire qué maravilloso. Es el testimonio de este ángel a favor de Jesucristo. Por eso en Hebreos capítulo 1 el Señor le dice a los ángeles que adoren a Jesucristo. Usted lo va a leer ahí. Que adoren a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y delante de eso no hay quien pueda resistir. Y el ángel dice: ¿sabes, Daniel, quién nos ayuda? Es Miguel. No hay otro más poderoso que Él. Cuando Miguel viene, nosotros vencemos. Cuando Jesucristo hace presencia, el diablo huye. Y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Mis hermanos, cuando Dios se hace presente, el enemigo tiene que huir. Solamente nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y hacer su voluntad, así como Daniel lo estaba haciendo. Así que, mis hermanos, el día de mañana tendremos este ayuno. Les invito a participar y les recuerdo los dos tipos de ayuno. El ayuno total, que muchos pueden realizarlo porque no padecen alguna enfermedad. Pero quisiera hacer un poquito de énfasis en el ayuno parcial, porque muchas personas por alguna enfermedad, por alguna situación especial, no pueden hacer ayuno total, tienen que hacer un ayuno parcial. Y por eso, aconsejo sobre el régimen alimenticio, en la página 189 dice lo siguiente: el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de todo alimento estimulante y el uso de los alimentos sanos y sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos en lo que comerán y beberán y mucho más con respecto al alimento celestial que dará tono
y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Y sigue diciendo, de ahora en adelante, hasta el tiempo del fin, los hijos de Dios deberán ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio, dice el Espíritu Profecía, el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, es para el paciente un corto ayuno, que omita 1 o 2 comidas, para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente, y un corto periodo de completa abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. En un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Pues hermanos, ahí están las recomendaciones de consejos sobre el régimen alimenticio. Para aquellos que no puedan realizar el ayuno total, pueden realizar el ayuno parcial. Mis hermanos, esperamos que esto sea una bendición y que podamos, con la ayuda de Dios, ponernos en armonía con nuestro Señor Jesucristo, con su obra de salvar a los hombres. Evitemos los extremos y centrémonos en una consagración completa al Señor. Hoy más que antes necesitamos estar en las manos de Dios. Y por supuesto, el ayuno no tendría ningún efecto, ningún sentido, si no recordamos también las palabras que el profeta Isaías dice en el capítulo 58, versículos 6 y 7. Dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y que dejes ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Así que, queridos amigos y hermanos, esto es lo que puedo comentarles acerca del ayuno. Que Dios les bendiga y que podamos estar todos juntos buscando la presencia de Dios, porque la crisis final se acerca y Dios nos está dando un tiempo de preparación y ese tiempo ha llegado. Que estén bien, feliz sábado, que el Señor les bendiga.